Buenos días a todos. Pueden tomar asiento, hermanos. Qué gusto estar de nuevo juntos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Turbados un poco con la guerra? Quizás turbados un poco con la guerra, ¿verdad? Es impresionante todo lo que ocurre y bueno, qué bueno que todos los chicos van a sus clases de escuela dominical. Ahorita pasen. Es interesante ver todo lo que ocurre a nivel mundial y yo vuelvo a decir lo que ya habíamos dicho antes, hermanos. Yo creo que el Señor está a las puertas. Yo podría hablar mucho más de eso, pero ahí te lo resumo, ¿verdad? El Señor está a las puertas. ¿Por qué lo sé? Acuérdense, para los creyentes, nuestra guía es la Biblia. La autoridad es la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? De hecho, yo estuve meditando esta mañana en este pasaje. Tal vez tienes tu Biblia ahí y lo abres en Mateo. Esto no es parte de la predicación, pero yo sé que algunos están atribulados o preocupados por la guerra que ha comenzado entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Y yo sé que detrás de Ucrania o en Ucrania hay intereses de Occidente, entiéndase la Unión Europea y Estados Unidos, pero en Ucrania también hay intereses de Rusia. Y es interesante considerar que Ucrania y Rusia tienen una historia común, no solamente un trasfondo histórico, sino también étnico y cultural en Rusia. La mayoría del idioma hablado en Ucrania es Rusia. Es una historia bastante compleja, no me voy a meter a eso, ¿verdad? Pero solo te adelanto que aquí, en todo, como en cualquier guerra, como en cualquier mal, está el amor al dinero. Es una realidad. Allí hay en juego dinero, hermanos. Y cada minuto que pasa, cada misil que se dispara, cada bala que se dispara, tiene un precio. Y hay un ganador de dinero por cada bala que se lanza. Tú sabes eso. Una guerra es un negocio grandísimo. De manera que eso abona más al hecho que es el amor al dinero. Mira lo que dice Mateo, el capítulo 24, y yo sé que si somos honestos con trazar la Biblia y dividirla correctamente, Mateo 24 no está hablando de nuestro tiempo en la iglesia, no es la iglesia. Mateo 24 es todo un capítulo que habla de la gran tribulación. Esos 7 años que vienen después, inmediatamente después, comienzan inmediatamente después que el Señor quita a su iglesia, a todos nosotros los creyentes, en un abrir y cerrar de ojos del planeta, nos va a quitar de acá para transportarnos inmediatamente en un abrir y cerrar de ojos a la presencia de Él para llevar a cabo la boda del Cordero y estar para siempre con Él. Pero esto que vemos en Mateo, ¿saben cómo que es? Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez cuando el circo o un circo llegó ahí a tu colonia o cerca de tu colonia y uno de travieso pequeño, yo lo hice, ¿verdad? Llegaba y levantaba un poco la carpa y veía lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Pero alguien llegaba y nos regañaba y entonces tapábamos, pero entonces nos quedamos, wow, nos permitieron ver un poco de lo que va a ocurrir esa noche. Hay un espectáculo, ¿verdad? Dios nos deja a nosotros su Biblia para que volteemos a ver. Yo creo que lo que está ocurriendo ahorita es como levantar el telón y ver lo que viene. Mira lo que dice Mateo capítulo 24. Un periodo que está por ocurrir ya. Dice el versículo 6. Bueno, quizás para tener el contexto, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, miren, y aquí está hablando con los judíos, miren que nadie les engañe.
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Interesante, ¿verdad? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá, ahora observa esto, habrá pestes, y en mayúscula, pestes. Y dice que habrá también hambres, o sea, escasez, ¿sí? Y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Si tú te fijas, los elementos no han estado juntos en el pasado. Han estado separados, pero nunca en la historia habían estado tan juntos como ahora. El mundo le llama pandemia, pero la Biblia le llama pestes. Si tú volteas a ver, ya te lo compartí, si tú volteas a ver el Apocalipsis, que es el libro que nos describe lo que va a ocurrir en los próximos años, o está a punto de desatarse, vas a ver que hay guerras. Y llega un momento donde hay paz porque todo el reloj de Dios está en Israel. Hay paz en donde los árabes y los israelitas van a firmar la paz en algún momento, ¿sí? Mientras tanto van a seguir cosas como estas, de guerras y rumores de guerras, pero también pestes. Y nunca antes en la humanidad, en el mundo, nunca antes en la historia del mundo, habían coexistido tantas endemias junto con esa pandemia. Nunca habían coexistido. El ébola, SARS-1, SARS-2, todos estos virus, impresionante que en el lapso de los últimos 10 años eso ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Pero cuando ves tú el Apocalipsis, ves que las pestes van aumentando conforme te vas adentrando al capítulo 22 de Apocalipsis. Es impresionante, ¿verdad? Terremotos en diferentes lugares. Es impresionante cómo la Biblia nos describe, hey, esto es apenas un vistazo de cómo van a ser los próximos años, Si bien es cierto que Dios en su momento va a quitar a la iglesia de acá, ¿verdad? Y si no la quita mientras tú estás vivo, no te preocupes, tú vas con el Señor y el Señor tiene su plan. Él está en su trono, Él está gobernando, tiene control del universo. El crono del hombre no es el de Dios. ¿Te acuerdas de eso? Dios usa el kairos, que es el tiempo o época de Dios. Nosotros usamos el cronos, que es hora, minuto, día, semana, mes. Y vivimos debajo del sol que marca el cronos. Pero Dios tiene control de todo eso, hermanos. Dios tiene control de todo eso. Así es que yo te digo lo mismo que dice ahí, no se turbe el corazón de ustedes, no os turbéis, porque todo eso es necesario que ocurra, ¿verdad? El Señor mismo lo dijo. Y todo se reduce a eso, amor al dinero. Amor al dinero. Va a seguir imperando el amor al dinero. Hablando de dinero, vamos a hablar de dinero ahora más. Vamos a hablar de finanzas. Hablemos de finanzas. El dinero no es del diablo. Tanto que se ha dicho, el dinero es del diablo. Usted has oído expresiones como ese sucio dinero, ese maldito dinero. Realmente el dinero es neutral. Es neutral. ¿A dónde está lo errado? Ya lo dijimos, en el corazón del que lo maneja. Si el corazón del que lo maneja es malo, entonces el dinero va a ser usado para lo malo. Si el dinero del corazón es de uno que ama a Dios y respeta los principios bíblicos, el dinero no va a ser usado para lo malo. ¿Sí? Es interesante todo esto. Y el Señor Jesucristo nos deja ver que el dinero en sí no es malo. De hecho, muchos hombres y mujeres de Dios que le han servido a través de la historia han sido adinerados. Basta que des un vistazo a Abraham y te vas a dar cuenta que era un hombre acaudalado, tenía dinero. Job, que era contemporáneo de Abraham, viviendo ahí por la tierra de Uz, que es más o menos por donde está ahora el mar Salado, era un hombre acaudalado. Salomón era un hombre acaudalado. De hecho, aunque lo compares con
Elon Musk, ahorita cualquiera de los otros millonarios de esta época, no hay nadie que sobrepase equitativamente, de acuerdo a la época de Salomón, que lo sobrepase al rey Salomón. David era un hombre acaudalado. Impresionante, ¿verdad? Pero hay mujeres que tenían mucha plata. Vemos en el Nuevo Testamento a Lidia, que comerciaba con púrpura. Y es interesante cuando dice la Biblia que cuando Pablo llega a Éfeso, dice el libro de los Hechos, Lucas, el médico amado que escribió el libro de los Hechos, dice, y cuando llegamos a Éfeso, Pablo comenzó a predicar, el Señor abrió los oídos de Lidia para que escuchara. La mujer entiende completamente el Evangelio y les pide a ellos a partir de entonces que se hospeden en la casa de ella, pone sus bienes al servicio de Dios. Una mujer que comerciaba con púrpura. Púrpura era muy cara en aquel entonces, ¿verdad? Vemos que muchas mujeres que tenían plata acompañaron al Señor Jesús durante sus 3 años y medio de ministerio y daban de sus bienes, dice la Biblia. No tengo el tiempo, pero en Lucas capítulo 8 lo vas a encontrar. Ahí tienes a Juana, mujer de Chuza, que era intendente del rey Herodes. En otras palabras, era la esposa del rey, tenía mucho dinero y lo ponía al servicio del Señor Jesús. Susana tenía mucha plata y la ponía al servicio del Señor Jesús. Y ahí tienes también a María Magdalena, de la cual habían sido expulsados demonios. Aunque no lo creas, tenía plata también y ponía su dinero al servicio del Señor. De manera que a través de la historia, tener dinero no es malo. El cómo obtenerlo podría ser el error. Ahí podría estar lo malo. El cómo usarlo podría ser el error también. Pero a través de la historia hemos encontrado hombres de Dios que han tenido mucho dinero. Moisés, por ejemplo, nació en una cuna de oro, fue adoptado, no nació en una cuna de oro, nació en una cuna de hebreos, esclavos en Egipto, pero acuérdate lo que ocurrió, la mamá lo quiso salvar, lo puso en una barquilla, ¿verdad? Montada ahí, calafateada, y la puso sobre el Nilo, y entonces él es adoptado en el palacio del rey de Egipto, ni más ni menos que Faraón, y creció en un palacio de oro. Y dice la Biblia que él dejó todas las riquezas que le pertenecían por herencia para servir a Dios. De manera que encontramos hombres y mujeres que han servido a Dios y han tenido dinero. Tener dinero en sí no es malo, no es error. El cómo lo obtenemos o cómo lo usamos sí puede ser. Es cuestión del usuario. También cuando las mamás suelen decir, el internet es del diablo. No, el internet es una herramienta. Como lo uses es el problema. Ahora, vamos a hablar de finanzas y antes de mostrar lo que dijimos que queríamos compartir con ustedes, la condición financiera de la iglesia está crítica ahora y yo voy a explicarlo, lo vamos a explicar. Hemos preparado una diagrama de pastel para que tú veas a dónde es invertido el dinero que tú le das al Señor. Eso va a venir inmediatamente después. De manera que los que están en las transmisiones, por favor, no dejen de ver, o como dicen ahora los videos en YouTube, ¿verdad? O los videos en cualquier aplicación, ve hasta el final. No dejes de ver hasta el final. Al final quiero explicar cómo está todo, ¿verdad? Darle a Dios. ¿Y por qué darle a Dios? De hecho, hoy vamos a ver por qué diezmar, y vamos a hablar de diezmar para ahorrar tiempo. Ya te voy a explicar y te vas a dar cuenta que diezmar es bíblico y que no tiene que ver solamente con los judíos. Diezmar es bíblico. ¿Por qué darle a Dios? Vamos a ver a dónde diezmar, a dónde darle a Dios es importante. De manera que ahí tengo dos, un por qué y un a dónde. ¿Cuánto diezmar? Casi que es redundante la pregunta, porque diezmar viene de 10. Y la cuarta que vamos a ver es cómo responde Dios, cómo reacciona Dios cada vez que tú le das a Él, cada vez que tú diezmas, ¿verdad? Es importante entender que en la Biblia hay 3 tipos de dar. Y voy a ir del más pequeño al más grande. Bueno, podría ser el más grande diezmar, pero podría ser el más grande ofrendar, ya te lo explico.
El primero es limosna. ¿Qué es limosna? La limosna la encuentras tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La limosna es una cantidad de dinero que tú te metes a la bolsa, andas en el bolsillo, es inmediata y la das a alguien necesitado que ves en tu caminar. Por ejemplo, cuando estás en un semáforo en la ciudad de Guatemala y estás esperando que el semáforo cambie a rojo, ¿verdad? A verde, perdón, y ves a una señora con un niño y está pidiendo, o bueno, ahora abundan los carteles, ¿verdad? Pero eso toca tu corazón. Tú dices, esta señora o este señor es necesitado, yo le voy a dar. Y te sacas, yo no sé, ¿verdad? Un billete de 5 quetzales y se lo das. Esa es limosna, ¿sí? Es inmediata y es pequeña, tiende a ser pequeña. La otra es ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? Porque se menciona en la Biblia ofrenda. Y una ofrenda es una cantidad de dinero que das cuando ves una necesidad real, pero que requiere de un esfuerzo mayor porque la necesidad es mayor. Ves que alguien en tu familia necesita unas medicinas, tú le ofrendas. Ves que alguien que en tu familia espiritual, que es la iglesia, necesita, qué sé yo, una tomografía porque tuvo un accidente y necesita hacérsele y no tiene los medios, tú te inquietas y tú dices, yo quiero dar a esta causa. Y das, ¿verdad? Das, sin mucho pensarlo, das. Cuando ves una necesidad real, te das cuenta que una familia quizás que tú conoces, sean amigos tuyos, sean hermanos en Cristo, sean familiares, te das cuenta que él se queda sin empleo, ella se queda sin empleo, no tienen dinero, entonces tú dices, yo quiero dar, me preocupa y quiero dar, y das. O simplemente le dices a tu esposa, vamos al supermercado, vas al supermercado y llevas un supermercado completo para la familia, estás ofrendando. O bien lo das a la iglesia y dices, esto quiero que sea específica, esta ofrenda específica para víveres para la familia tal, o para víveres para las familias que están en crisis. Muy bien, es válido, ¿verdad? Pero esas son ofrendas. Pero existe también el diezmo, y el diezmo es la 10ª parte de tus ingresos. Ahora vamos a ver, ¿por qué diezmar? Ahí están las 4 preguntas. ¿Por qué? ¿A dónde? ¿Cuánto? ¿Y qué hace Dios? ¿Cómo responde? ¿Cómo reacciona Dios cuando tú das? En primer lugar, ¿por qué diezmar, hermanos? No diezmamos porque lo manda un pastor, nunca. El diezmar no se lo ha inventado ningún pastor, ni siquiera los pastores de la primera iglesia del mundo, que fue la iglesia de Jerusalén. Ni siquiera es. Diezmar viene del corazón de Dios, es una propuesta de Dios, ¿verdad? Es algo que Él pide de Dios. Realmente, dejemos claro algo, Dios no necesita de nuestro dinero, esa es una realidad. Y Dios está más interesado en nuestro corazón, en nuestro obedecerle y que seamos conformados a la imagen de su Hijo, que en nuestra cartera. Es una realidad. Pero Dios pide, lo ha pedido desde la eternidad y hasta la eternidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, revísalo y te vas a dar cuenta que aparece el darle a Dios, el diezmar. Aún en medio de la gran tribulación vas a ver el diezmar, el darle a Dios. ¿De veras, Checho? Sí, mira lo que dice Proverbios 3 del 9 al 10 y Malaquías 3:10, solo para tener 2 pasajes de referencia. Proverbios 3, 9 al 10 dice, honra a Jehová con tus bienes, y tus bienes son tus activos, ¿verdad? Y con las primicias de todos tus frutos. Y el fruto es el resultado de haber trabajado. En el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta que el diezmo era dado en forma de granos primordialmente, producto de la tierra, porque hay que entender que originalmente la civilización era primordialmente agrícola, ¿sí? Después vino la revolución industrial y todo lo que tú quieras y los bancos, etcétera, ¿verdad? Pero cuando habla de esto, habla precisamente de eso, de darle lo primero, las primicias es lo primero del resultado de tu trabajo, ¿sí? Y serán llenos, aquí hay una promesa, serán llenos tus graneros
con abundancia, y tus lagares, y el lagar es el lugar donde en una casa o en una hacienda en el Medio Oriente, en el pasado, las personas machacaban las uvas para sacar el vino, ya sea vino fresco, ¿verdad? O después fermentarlo si tú quieres, pero había un proceso, no puedes fermentarlo más de lo que el vino lo permite, si no se arruina. Pero lo que está diciendo es, hey, va a haber abundancia en tu mesa de comer y de beber. Repito, honra a Jehová con tus bienes y con lo primero de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Y me encanta esta promesa, con abundancia, porque cuando la mejor inversión que puede haber, hermanos, es darle a Dios con abundancia, y tus lagares van a rebosar de mosto. El mosto es el jugo de la uva que está cayendo en la criba cuando está siendo aplastado, cuando está siendo aplastada la uva, ¿verdad? Va a rebosar, eso está diciendo, vas a tener suficiente para comer, hasta va a sobreabundar para comer y para beber. Es una promesa que está en Proverbios 3, 9 al 10, y no tiene que ver con Israel. Es una promesa universal para los creyentes, antiguos testamentarios o neotestamentarios. La otra la encuentras en Malaquías 3:10, donde dice traer todos los diezmos al alfolí. Traer todos no es todos los diezmos, traer todos ustedes los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, dice el Señor. Y probadme, interesante, yo te dije una vez, es la única vez en la Biblia en donde vas a encontrar que Dios le dice al ser humano, probame en esto. Y de hecho ahí dice, en esto, en las finanzas, en el dar, dice Jehová de los ejércitos. Ese si no quiere decir, a ver si no, abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y cuando habla de bendición, yo sé que ahora, hoy en día, usamos la palabra bendición como sinónimo de dinero, pero no toda bendición es material, no toda bendición es económica. Hay bendiciones espirituales, hay bendiciones en tu familia, la paz, la armonía en tu familia es una bendición tremenda. El que tu familia conozca al Señor es una tremenda bendición que no tiene ningún precio. Nada de lo que tengamos en el banco puede pagarlo, pero aquí está hablando de bendición sinónimo de plata, de abundancia material. Y dice ahí, y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Interesante. Ahora, tendemos a decir que el diezmo es de la ley. Efectivamente, el diezmo lo encuentras en la ley. Pero yo quiero que tú veas, y algo que yo ya he compartido, que el diezmar existía antes que la ley existiera. De hecho, sígueme, diezmar existía antes que Moisés naciera. ¿A quién le dio la ley el Señor? A Moisés. Y cuando Abraham, y voy a atreverme a decir como lo he puesto ahí, el gentil Abraham, porque Abraham no era judío, Abraham no era israelita, no había nacido Israel, su bisnieto sería, no había nacido Judá, su tataranieto, no había nacido ninguno de ellos. Y vas a ver que Abraham diezma, Abraham da la 10ª parte de su ganancia. ¿Y a quién se lo da, Checho? ¿A quién se lo da? Si en aquel entonces no estaba Moisés, entonces no estaba el templo. ¿A quién se lo da? Eso es muy interesante. ¿A quién se lo da? Quiero que veas 2 pasajes. El primero está en Hebreos 7, del 1 al 3. Te voy a pedir que por favor vengas en tu Biblia a Hebreos capítulo 7, versículo 1. Abraham se lo da a un personaje que aparece en el Antiguo Testamento, pero que hasta este día continúa siendo un misterio de quién era Melquisedec. Melquisedec. Algunos teólogos sostienen, y con mucha base bíblica, que Melquisedec no puede ser rastreado
genealógicamente. Por lo tanto, podría ser una aparición física de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Es una posibilidad. Checho, pero no había nacido María y Jesucristo no había nacido. Jesucristo se apareció varias veces en el Antiguo Testamento, hermanos. Eso es una, y no me voy a meter en los términos, yo no sé, de seminarios, ¿verdad? O teológicos, pero es una cristofanía. Jesucristo existía desde el principio. Ya antes existía. Él es Dios. Él es Dios. Y Él irrumpió varias veces. Y cuando veas en la Biblia el ángel de Jehová, y primordialmente con mayúscula, el ángel de Jehová, está hablando de Jesucristo. Cuando Jacob pelea en Peniel, de hecho el área no se llamaba Peniel, él le cambia Jacob cuando se da cuenta que con el que había forcejeado era el mismo Jesucristo, era el mismo Señor. Él le cambia el nombre a ese lugar y le llama Peniel. ¿Por qué? Porque vi el rostro de Dios. La palabra Peniel quiere decir el rostro de Dios. El ángel de Jehová. Cuando Moisés anda cuidando a las ovejitas de Jetro, su suegro, ¿te acuerdas? Se acerca y ve una zarza ardiendo y dice que en medio de la llama vio al ángel de Jehová, Jesucristo, y habla con él. Quítate el calzado porque el lugar en el que está es lugar sagrado. Es interesante todo esto. De manera que tú ves que Jesucristo aparece en el Antiguo Testamento. Podría ser que Melquisedec sea el mismo Jesucristo. Y si acaso hay forma de rastrearlo genealógicamente a Melquisedec, entonces es un tipo de Jesús. ¿Por qué, hermano Checho? Por lo que dice Hebreo. ¿Tienes Hebreos capítulo 7? Ven y ábrelo conmigo, por favor. Porque ese Melquisedec, rey de Salem, ahí comencemos. Rey de Salem. En hebreo, ¿qué significa Salem, hermanos? ¿Qué significa? Paz. De hecho, un hebreo cuando te saluda te dice Salem o Shalom. Es paz. Y tú y yo sabemos quién es el rey de paz. ¿Quién es el rey de paz? Jesucristo es el rey de paz. Ok. Dice que es sacerdote del Dios Altísimo. Interesante, no tenemos el tiempo para meternos en esto, pero en Hebreos 8 se nos dice que Jesucristo es el sumo sacerdote que entró hasta los cielos para dejar abierta la oportunidad para nosotros de ser salvos. Esto es impresionante. Sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién? Melquisedec. Oye esto, que salió a recibir a Abraham cuando Abraham volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. ¿Quién bendijo a quién? Bendijo Melquisedec a Abraham. Interesante, ¿verdad? Oye esto, versículo 2. A quien asimismo dio Abraham, ¿qué le dio? Los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, hablando de Melquisedec, rey de justicia, y también rey de Salem, de paz. Hermanos, Isaías lo dice, ¿quién es el rey de justicia? Es Jesús. ¿Quién es el rey de paz? Es Jesucristo. Interesante. Ahora, mira el 3 por si hay duda. Sin padre, ¿quién? Melquisedec. Sin padre, sin madre, ni genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino que fue hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Quién? Melquisedec. Interesante, ¿verdad? Permanece sacerdote para siempre. Interesante, hermanos, que todo este pasaje, sin mencionar a Jesucristo, sino que hablando de Melquisedec, nos está diciendo, casi que nos grita, es Jesús en el Antiguo Testamento. Interesante. Entonces, ¿a quién darle? ¿A quién le dio los diezmos el gentil Abraham? Cuando la ley no existía, el pueblo de Israel no existía, los judíos no existían. Se lo dio
a Melquisedec, tipo de Jesús o probablemente Jesucristo encarnado en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué era importante que Checho, ¿y dónde está eso que Abraham le dio ese dinero? Mira Génesis capítulo 14, versículo 17. Aquí está. Ahora estoy en Génesis, no estoy en Hebreos. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, que por cierto se habían llevado a su sobrino Lot, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, o sea, Melquisedec, este sacerdote, saca pan y vino y bendice a Abraham y le dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y yo le he dejado en rojo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién? A Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Ya lo expliqué. Interesante, ¿verdad? Es muy interesante. Por lo tanto, hermanos, aquí voy a hablar de un principio que puede sonar fuerte, pero es una realidad. Al no darle a Dios lo que es de Él, si tú y yo no se lo damos, le estamos robando. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Malaquías 3, del 8 al 10, y va a aparecer aquí, hermanos. Y yo sé que ese es un texto que está siendo escrito al pueblo de Israel. Porque en la ley estaba diezmar. Pero como ya te expliqué, es un principio universal que no tiene principio ni fin, excepto el principio y el fin de la humanidad. Dice el Señor, es una palabra muy fuerte realmente. ¿Robará el hombre a Dios? Y dice el Señor, aquí está hablando Dios a través de Malaquías, pues ustedes me han robado. Y ustedes dijeron, ¿y en qué te hemos robado? Y el Señor da una respuesta, la ha dejado en rojo. En vuestros diezmos y ofrendas. Y tremendo que usen la expresión muy fuerte. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Entonces ahí es donde está enclavado el versículo que leíamos anteriormente. Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Interesante, ¿verdad? Que no es Jehová de los testigos de Jehová, es Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pruébenme a ver si no lo hago. Entonces es bien interesante entender que el darle a Dios es un principio que Él ha dejado establecido desde el principio. No vayamos muy lejos. ¿Cómo se llamaron los primeros dos niños que existieron sobre el planeta Tierra? ¿Cómo se llamaron? Caín y Abel. ¿Qué les pidió Dios? Una ofrenda. Una ofrenda. Y estoy convencido que la ofrenda la había pedido como cordero. Caín se inventó su forma de traerle ofrenda a Dios y por eso no fue agradable. ¿Sí? Es interesante que nomás está fresquita la tierra. Los primeros seres que nacen aquí, después de Adán y Eva, por supuesto que fueron formados, ¿sí? No nacieron de padre y madre, fueron formados, pero los primeros que nacen, Dios les dice ofrendas, ofrézcanme a mí. Y llegaba como olor grato a Él. Ahora, eso es ¿por qué darle? Ahora otra pregunta interesante. Y entonces, ¿a dónde diezmar? ¿A dónde darle? Yo voy a decir algo tan básico como esto, hermanos. Uno da, y ya lo he dicho y lo repito, uno da donde está siendo alimentado. Uno da donde le sirve a Dios, donde es alimentado. La iglesia que tú consideras como tu iglesia, ahí debes dar. ¿Sí? Es un desorden que mi hija chiquita venga a comer a mi casa a los 3 tiempos, se levanta, come el desayuno y me dice, ya vengo papá, ¿a dónde vas? Ahí donde el vecino. Es que le estoy ayudando a la señora a arreglar toda la casa, a limpiar, a asear. Ok, llega al mediodía. Aquí vengo a almorzar, papá. Ah, qué bueno.
Adiós, papá, ya me voy. ¿Y a dónde vas? Voy donde la otra vecina porque le estoy ayudando a arreglar toda su casa, a limpiar. Estoy pintando, fíjate, papá. Ah, qué bueno. Y regresa en la noche a cenar. Dice, ya vengo, papá. Voy donde la otra vecina porque fíjate que le estoy ayudando a arreglar todo su cuarto, la librera y todo. Yo allá sirvo, papá. Yo voy a un momento donde ve que chula. O sea, usted viene a comer aquí y todo lo va a dar allá. Sí, papá, es desorden. De hecho, no tengo el tiempo, pero Pablo habla de los que andan desordenadamente. No me voy a meter a esto. ¿A dónde diezmar entonces? Hermanos, en el Antiguo Testamento era en el alfolí del templo. Ahora, voy a explicarlo rápido porque casi siempre cuando decimos vamos a recoger las ofrendas y entonces vienen los hermanos diáconos y buscan, ¿dónde están los alfolís? ¿Dónde están los alfolís? Y está bien si quiere llamarlo alfolí. Pero el alfolí en el Antiguo Testamento era un granero. Si tú has conocido los graneros donde se guardaban, valga la redundancia, los granos, aquí en la antigüedad, en Guatemala, en Centroamérica, en las haciendas, habían graneros. Y cuando se recogía la cosecha, se vendía mucho, pero lo que sobraba se guardaba para la época del invierno. Eran graneros. Ahí había maíz, frijoles, ¿verdad? Todos los granos básicos. Pero en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el alfolí era el granero o bien la bodega donde se guardaban los granos, víveres o alimentos para quienes ministraban en el templo, por cierto, que eran los levitas. Ah, ya sé por dónde va el hermano Checho. Lo que está diciendo es que demos para que se le dé a los levitas de ahorita. No, hermanos. Lo que necesitamos es que demos para que funcione la iglesia. Interesante. Y entonces, ¿cómo se llama eso que donde la bolsita de las ofrendas? Que siempre decimos la bolsita de las ofrendas, ¿se han fijado? Eso se llama gasofilacio, hermanos. Busquen en la Real Academia Española el gasofilacio. ¿De dónde viene? Viene de que ya en Jerusalén, en la iglesia primitiva, sí ya usaban cosas como esas. Es el lugar en que se recogían las limosnas, rentas o riquezas del templo de Jerusalén. Búscalo en la Real Academia y la Real Academia te va a dar esa definición. Por eso es que llamamos a eso el gasofilacio, ¿sí? Ahora, en el Antiguo Testamento era en el alfolí. En el Nuevo Testamento, ¿a dónde hay que dar? Hermanos, seamos honestos y ahorremos tiempo. En el Nuevo Testamento Dios ha dejado a su cuerpo. Él se fue, pero dejó su cuerpo. Él es la cabeza de su cuerpo. Por supuesto, un cuerpo tiene el cuerpo y la cabeza, ¿sí? Correcto. Entonces, Él ha dejado su cuerpo aquí en la tierra. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Yo sé que es una pregunta tan básica. La iglesia. Ah, Vida Nueva Guatemala. No solo Vida Nueva Guatemala, la iglesia universal. La iglesia es el conjunto de creyentes desde que murió Jesucristo hasta el momento en que sea raptada. Nosotros somos la iglesia, ¿sí? En el Nuevo Testamento se da al cuerpo de Jesucristo. ¿Y dónde dice, hermanos? Ok, busquemos entonces algo del Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos está. Oye lo que dice. Y sobrevino temor a toda persona. Y lo que vamos a leer es la iglesia primitiva. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Interesante. ¿Cómo le da la iglesia entonces a Dios? Ahí tienes un ejemplo de cómo comenzó la iglesia a diezmar. Vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos de acuerdo a la necesidad. ¿De cuál iglesia? De la iglesia de Jerusalén. Entonces alegamos, es que el diezmo es de la ley. Ok, entonces veamos lo que corresponde a la iglesia. Y yo siempre lo he dicho. Mejor quedémonos nos conviene quedarnos con el diezmo. Nos conviene quedarnos con el diezmo. Antes de vender las propiedades y repartir el dinero. Interesante, ¿verdad? Pero es porque es la iglesia primitiva. ¿Dónde darlo? A la iglesia. Y yo insisto, uno debe dar a Dios ordenadamente donde es alimentado, la que tú has considerado tu iglesia y donde sirve de alguna manera, donde te congregas, donde tienes a una congregación, a un grupo de creyentes que son tu familia inmediata, ¿sí? Sean jóvenes, adultos, niños, es tu familia inmediata. Interesante, las iglesias locales están en todo el Nuevo Testamento y funcionaban exactamente de esa misma manera. Ahora, ¿cuánto diezmar? Yo te dije que la pregunta es redundante,
¿Por qué cuánto? ¿Por qué es redundante? Porque cuánto pregunta qué cantidad. Y diezmar te da una cantidad. 10, aquí está. Diezmar procede del vocablo 10. Sin embargo, a su iglesia, esto es bien interesante, a su iglesia Jesucristo le habla por medio de principios. Fíjate bien, voy a repetir algo que yo una vez enseñé en Vida Nueva, creo que estábamos allá en la zona 9, y lo voy a volver a enseñar. Siendo honestos con el relato bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios a los israelitas les habla por medio de la ley, por medio de la ley. Pero Dios a nosotros, la iglesia, no nos habla por medio de la ley. Nos habla por medio de principios que nos hacen pensar, entenderlo en el corazón y actuar correctamente. Les doy un ejemplo. Vamos a poner una analogía que también ya la he compartido. La voy a repetir. A los judíos, a Israel, Dios siempre le ha hablado por la ley. En otras palabras, Dios le enseña a los judíos el signo de alto. O le pone un rótulo cuando va manejando que dice velocidad máxima 50 kilómetros por hora. O ponle menos si quieres, 40 kilómetros por hora. Y a ti que manejas, sabes que 40 kilómetros por hora es relativamente despacio para los tiempos que manejamos ahora. A la iglesia no. A la iglesia no nos dice, tiene que ser 40 kilómetros por hora. A la iglesia nos dice, maneja con precaución. Así es Dios con Israel versus la iglesia. A Israel le habla por medio de la ley, a la iglesia nos habla por medio de principios. ¿Qué principio usa Dios para hablarnos de diezmar, de darle a Él? 2 Corintios 9, del 6 al 7 está aquí. Pero esto digo, dice el Señor, el que siembra escasamente, el que le da a Dios poco, entonces también va a segar o recoger. Segar es recoger la cosecha, escasamente. Y el que siembra generosamente, es decir, abundantemente, entonces abundantemente también va a recoger. Cada uno, dice el Señor, dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Un principio que ustedes ya conocen. Y viene Pablo y lo dice, enseñen todos estos principios a todas las iglesias que están en Asia Menor, que él había fundado, por cierto. ¿Sí? Es época de la iglesia, época nuestra. A nosotros nos habla por medio de principios. Diezmar, hermanos, ordena nuestro presupuesto. Algo que es muy importante entender es que cuando uno pone una cantidad fija, y no necesariamente tienes que diezmar, o sea, dar el 10%, tú no estás atado por un porcentaje ante Dios, quiero decir. Si tú y tu familia deciden dar el 5%, amén. Dios lo que ve es tu corazón, el que lo das no con tristeza, ni porque tienes necesidad que Dios te regale el doble de acuerdo a sus promesas, sino que Dios ama al dador alegre. Entonces tú dices, yo alegremente voy a dar el 5%, o yo alegremente voy a dar el 10%. Algunos dicen, yo alegremente voy a dar el 15%. Y ya no me voy a poner aquí a hablar de los sinfín de ejemplos que se han dado a través de la historia de hombres y mujeres y familias que han dado el 80% y viven con el 20%. O que dan el 90% y viven con el 10%. ¿Y sabes qué hace Dios? Viene Dios y les da abundante y abundante y abundantemente. Ya te voy a explicar por qué. Pero Dios, el diezmar, ordena nuestro presupuesto. El problema, hermanos, es que en Latinoamérica somos bastante desordenados. Ahora hablo de nuestra idiosincrasia. Los latinoamericanos somos muy desordenados. No como las culturas sajonas que son más exactas, ¿sí? Al sajón tú le dices, reunámonos a las 4 de la tarde, él a las 4 de la tarde va a estar ahí. Al latinoamericano le dices, reunámonos a las 4 de la tarde, él va a ir llegando como a las 4:30. Démosle la ley de la media hora.
Somos relativos realmente. Es porque no hacemos un presupuesto. ¿Y cómo hacer un presupuesto? Yo te voy a dar esa diapositiva rápido para que tú veas que este ejercicio debe ser hecho mensualmente. Si eres soltero, tú agarrar una hoja en blanco, es bien sencillo, agarrar una hoja en blanco, con el bolígrafo trazar una línea en medio y de un lado vas a poner las cuentas por cobrar, lo que vas a recibir, y del otro lado las cuentas por pagar. Ok, en cuentas por cobrar, yo te voy a dar un ejemplo de algo que con mi esposa nosotros hacemos. Ahora de una manera quizás más fluida, ¿verdad? Pero al principio a mí me costó. Y al principio nos costó también como esposos, ¿verdad? Pero es una cuestión de disciplina en las finanzas. ¿Alguien ha hablado del 70, 10, 20? Vivir con el 70%, darle a Dios el 10% y ahorrar el 20%. Los expertos en finanzas, y esta predicación no es sobre finanzas, como un experto en finanzas, yo soy pastor, soy predicador, hermanos. Pero los expertos dicen que cuando alguien pone en práctica la ley del 70, 10, 20, sale de sus líos financieros más rápido de lo que se imagina. Ok, ¿cómo funciona, hermano Checho? Ok, lo que hacemos nosotros con mi esposa, poner ahí cuentas por cobrar de un lado. Ponle el salario que recibe él, ¿sí? Me he inventado, esas cantidades son inventadas, hermano, ¿sí? Pueden ser menos y en algunos de ustedes podrían ser más. Ok, a mí me van a entrar por mi salario 9,000. Y algunos reciben quincenalmente su salario. Entonces es bueno hacer un presupuesto quincenal. Fabuloso. Algunos tienen negocios en donde la cantidad que manejan o el flujo que manejan varía cada fin de semana. Entonces quizás lo que conviene es, llegando el fin de semana, hacer este presupuesto y quizás mensualmente para saber cuánto le vas a dar a Dios. A menos que lo hagas mensualmente y apartes lo que va a ser de Dios, de todo lo que entra, la 10ª parte, para darlo en determinado momento, dárselo a Dios. Ok. Salario de él, digamos que son 9,000. Salario de ella, digamos que son 7,000, porque ella está trabajando en un banco y él es gerente de una maquila. Ok. Una casa rentada. Digamos que papá le dejó una casita, ¿verdad? Y la casita está allá en Villanueva y entonces la hemos alquilado, hermano, y la estamos dando en 3,000 quetzales. Ahí están buenos inquilinos. Bueno, nos han salido los inquilinos, hermano. Va, fabuloso. 3,000, anótalo. Y fíjese que yo he comenzado un emprendimiento, hermano. Ok, ponle emprendimiento número 1. Si eres ordenado en tu emprendimiento, vas a llevar las cuentas. Que los que tienen un emprendimiento quieren saber si va a funcionar el asunto o no va a funcionar. Son los más ordenados realmente. Cuando tienes un salario, ya no te preocupas tanto porque sabes que al final de cada cierto periodo vas a recibir tu salario. Ok. Emprendimiento número 2, quizás fíjese que mi esposo ha comenzado un emprendimiento, mi hijo mayor le está ayudando y ahí está, y entonces eso nos deja 2,500. Ok. Que yo no sé, nuestro segundo hijo se fue para Estados Unidos y nos manda una remesa familiar. ¿Cuánto nos manda? Nos manda 1,100. Cuando lo convertimos, vamos al Western Union o al banco, ¿verdad? Después de las comisiones, 1,100. Fabuloso. ¿Ok? Remesa familiar. Yo por más que le insinúo a mis hijas, no me envían la remesa familiar. Entonces cuando tú sumas, te dan 25,600. Ok. Esa es la cantidad con la que vas a funcionar en esta vida. Ahora, cuando te vas al otro lado, ves las cuentas por pagar. Y yo lo he dejado encerrado en un círculo porque honra a Jehová con lo primero de tus frutos. Cuando uno hace esto, hermanos, comienza a ordenarse. Y casi que comienza a hacerlo automáticamente. El primero en el que uno piensa cuando recibe su salario es el Señor. Yo le voy a dar al Señor. Es algo que con mi esposa no crean que es inmediato que se desarrolla. Claro, los que son obedientes lo pueden desarrollar inmediatamente. Pero conforme va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta que el Señor es fiel y súper fiel y fiel y fiel y fiel. Y llega un momento donde realmente es un deleite dar a Dios. Casi que estás esperando tu salario para darle a Dios. Y nosotros ponemos cuánto
mi esposa y yo, hemos sacado un cálculo de lo que recibimos al mes y sacamos la 10ª parte de eso. Y eso le damos al Señor. Te repito, si tú quieres darle el 15, está bien. Si quieres darle el 8, está bien. Si quieres darle el 20, está bien. Es una cuestión entre tú y Dios. Y algo que ya hemos dicho es, tú no tienes que darle ningún reporte a nadie, porque eso es solamente entre tú y el Señor. Así de sencillo. Ok, hay que hacer un presupuesto para comida. ¿Dónde vamos a ir a comprar? Parte en el supermercado y parte en el mercado. Queremos que nos abunde. Y fíjese que hemos descubierto que ir al Senma abunda más. Entonces nosotros hacemos un viaje quincenal al Senma y nos abunda tremendamente, fabuloso, fabuloso. Entonces pones para comida tanto. Para colegios, que es de lo que más se gasta, tú pones la cantidad que se paga por cada uno de los niños, ¿verdad? Y haz la previsión de imprevistos o cuadernos o cuestiones que los colegios muchas veces piden, ¿verdad? Y casa, como alguien dijo, los que más absorben tu presupuesto son las 3 letras C: casa, colegio y comida. Y es cierto, hermano. Nosotros hemos creado a 3 y lo hemos comprobado. Casa, colegio y comida es lo que absorben la mayoría de tu dinero. Ok, casa, fíjese que pagamos 6,000 de alquiler, hermano. Ok, fabuloso. Fíjese que pagamos 2 celulares, 300 cada uno, okay, porque tenemos esta cantidad de datos y este es el plan que hemos escogido cada uno. Ok, fabuloso. Internet, fíjese que pagamos 400 porque queremos también que los chicos ahí tengan internet en la casa. Entonces, muchas familias durante la pandemia han tenido que hacer un upgrade porque nos dimos cuenta de repente que el internet era tan importante como comer. Tener en la casa internet fuerte era tan importante como comer bien. Entonces muchos hemos subido gasolina, funcionamiento de la casa, agua pura, etcétera. Vamos a ponerle 1,500. Ahí vas a poner que se dan 150 a la garita de seguridad, por supuesto, ¿verdad? Que pasa el tren de la basura y hay que pagar mensualmente, yo no sé, 75 quetzales, ¿verdad? Que cualquier cosa que demande el funcionamiento de la casa, tú lo pones ahí. Agua, luz, teléfono, todo lo que conlleva que la casa funcione, ¿sí? Voy a poner una cantidad inventada ahí, 1,500. Y es importante ahorrar. Es importante ahorrar. Sí es importantísimo ahorrar, hermanos. Mi esposa y yo lo hemos comprobado. Ser ahorrador rinde. Si no, te vas a meter en deudas. Y al meterte en deudas, te metes en problemas. La Biblia dice que el que toma prestado se convierte en esclavo del que le da el dinero prestado. Y los bancos tienen un montón de esclavos, hermanos. Porque a veces recurrimos a deudas innecesarias. Yo una vez te lo dije, yo creo que hay deudas inteligentes. Te doy un ejemplo de una deuda inteligente y que si quieres solicitar un crédito para comprar eso, pues hazlo. Por ejemplo, tú estás pagando por una casa, voy a decir, 5,000 quetzales, pero te das cuenta que has ahorrado y tienes para dar el enganche y cuando vas a comprar te das cuenta que la cuota te queda de 5,000 quetzales. Es mejor durante 15 años pagar 5,000 quetzales por algo que va a ser tuyo que pagar durante 15 años 5,000 quetzales que nunca volteaste a ver de nuevo. Es una deuda inteligente. El problema es cuando nos metemos en deudas no inteligentes, no necesarias. Ahorro es importante. Hay un beneficio del ahorro, hermanos, como ustedes no tienen idea. Mi esposa y yo lo hemos hecho varias veces. Y hay una famosa AFP, no como las AFP de El Salvador, ¿verdad? Las asociaciones de los fondos de pensión, administradora de fondos de pensiones. Cuando uno se retira en El Salvador en una AFP. Pero me ha llamado la atención que muchos bancos de Centroamérica ahora han comenzado un sistema de ahorro para retiro y le llaman AFP. Pero quiere decir ahorro a futuro programado. Fabuloso. ¿Y en qué consiste? Tú le das permiso al banco a que cada mes de tu cuenta te debite 100 quetzales. Viene llegado y tú le pones el día en que lo quita, ¿verdad? El 1 de enero, quíteme 100 quetzales, por favor, y métala a una cuenta, que no toca durante 5 años. Hermanos. Lo hemos hecho 2 o 3 veces, Romy. No recuerdo si 3.
Y cuando vencen, hermano, nos han sacado de problemas grandísimos. Porque cuando vences ya tienes una cantidad grande. O te puede servir para darle enganche de una casa. Fabuloso. Una vez más, yo no soy un economista. Quizás toda esta asesoría te la puede dar un economista, ¿verdad? Es bueno apartar para la diversión. Todo lo que tú gastas en la casa debes ponerlo. Si eres ordenado, yo solo he puesto algunos ahí. Me imagino que en medio de eso ha de haber un montón de pequeños que toman que 50 quetzales, que 25, que 100, que 200, etcétera. Ponlo ahí. Porque si tú no lo pones ahí, de todo modo lo vas a gastar. Y como no lo has puesto en el presupuesto, entonces te vas a confundir al final y te vas a dar cuenta que estás gastando más de lo que recibes. Ok, cuando tú sumas todo eso, te da esa cantidad, 25,600. Por eso el diezmo es 2,560. ¿Te das cuenta? 25,600. Ahora fíjate, si esta cantidad de la derecha es menor que la sumatoria de lo que va a entrarles como familia, están bien. Pero si esta cantidad es mayor que 25,600, ponle que está gastando 26,400 más. Entonces lo que va a pasar, hermano, es que te vas a empezar a hundir poco a poco. Tus finanzas se van hundiendo, y el problema es que uno no se da cuenta. Porque lo está gastando y lo está gastando. Cuando vienes a sentir, ¿por qué debemos tanto en la tarjeta? ¿Y por qué debemos si estamos haciendo un presupuesto? Probablemente se te han olvidado algunos rubros que debes poner acá. Entonces es importante hacer un presupuesto, hermanos. Cuando esta cantidad de la derecha es mayor que la de lo que vas a recibir, estás en rojo. Y entonces es una alarma. Es una alarma que debe sonar, una pañoleta roja que debes sacar en la casa y decir, hey muchacha, necesitamos sentarnos y hablar otra vez del presupuesto y quizás volver a hacerlo, ¿verdad? O buscar la manera de cómo producir más. Es sano, hermanos, no me malinterpreten, es sano querer superarse financieramente. Todos queremos superarnos financieramente. Si no quieres superarte financieramente, no eres un ser humano normal. Todos queremos superarnos financieramente. Entonces de ahí tienes esto de cómo dar. Pero entonces viene una última pregunta. ¿Y si yo le doy a Dios, qué hace Dios? ¿Cómo responde Dios ante nuestro diezmo? Bueno, en primer lugar, hermano, yo ya lo he dicho, Dios es un economista y lo sigo diciendo y lo voy a decir hasta el día que muera. Me di cuenta cuando yo comencé a diezmar ordenadamente que Dios es un economista. ¿Cómo un economista, Checho? Dios le va a dar más al que le da más cuando le da. No es un juego de palabras. Lo voy a repetir. Dios le va a dar más al que le da más cuando éste le da. Si tú le das a Dios, qué fabuloso. Cuando le das más, viene Dios y te da más. ¿Por qué? Porque Dios necesita que el dinero llegue a su cuerpo, la iglesia. Entonces viene Dios y dice, aquí está Freddy. Y yo a Freddy le di este mes, voy a inventarme una cantidad, yo este mes le di 8,000 quetzales. Y de 8,000 él fue tan fiel que me dio 800. ¿Sabes qué hace Dios? Honestamente, yo lo veo de pasta a pasta, al estar leyéndole, al estar estudiando y estar pastoreando ya por unos 30 y no sé cuántos años, hermanos. Miren, veo que Dios le da al que le da más. ¿Por qué? Porque Dios simple y sencillamente ha de analizar y decir, Freddy me es fiel, Freddy me da, es ordenado. Le voy a dar más. Y entonces el otro mes te da 11,000, Freddy. Entonces viene Freddy y dice, yo le voy a dar a Dios 1,100. Viene Dios y dice, es ordenado, Freddy, y me está dando más. Y Dios sabe que sus iglesias necesitan funcionar. Desgraciadamente, en el mundo funcionamos con el dinero. ¿Dónde estamos ahorita? Lo estamos pagando, ¿correcto? Es dinero. No por decirle a la gente, viera que soy bien buena gente porque soy cristiano. Yo ya te he dicho esto, porque soy cristiano, soy buena gente, no le hago mal a nadie, guardo los 10 mandamientos y todo lo que tú querrás. El gerente del hotel debe decir que bueno que lo hace, lo felicito, pero ¿dónde está mi cheque?
O sea, cuando se necesita dinero, el dinero es el que funciona, correcto. Entonces, desgraciadamente las iglesias lo necesitamos para funcionar. Entonces, Dios es un economista. Yo te lo quiero demostrar bíblicamente. Vente a Mateo capítulo 25, por favor. Que por cierto también es parte de la gran tribulación. Soy muy honesto, es parte de la gran tribulación. Vente a Mateo capítulo 25, por favor. Y mira allí en Mateo 25, versículo 14. Mateo 25, 14. Mateo 25, versículo 14. Vas a notar cómo ahora habla del reino de los cielos. No tengo el tiempo, pero algún día lo voy a explicar detenidamente. Jesucristo habló en sus 3 años y medio del reino de Dios y el reino de los cielos. Son lo mismo, pero no son lo mismo. Checho, ¿qué estás diciendo? Actualmente no va a ser lo mismo, pero al final el reino de los cielos y el reino de Dios van a fusionarse en uno solo. Cuando Dios habla del reino de los cielos se va a referir a los judíos, es su trato con los judíos. Cuando habla del reino de Dios está hablando con la iglesia, inevitablemente. No tengo el tiempo para explicarlo, en otra predicación yo te lo explico. Pero lo que quiero que veas es el principio, y eso está aquí en Mateo capítulo 25, que sigue hablando de los tiempos de la gran tribulación, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Qué les entregó? Bienes. A uno le dio 5 talentos, está hablando de oro. Hermano, un talento es una cantidad de oro. Yo no recuerdo la cantidad de oro, ni lo investigué, esta semana se me olvidó, pero es una cantidad de oro. A uno le dio 5 talentos, porque algunos dicen, este es talento para tocar un instrumento, talento para cantar, talento para hablar en público. No, hermanos, aquí está hablando de oro, lingotes de oro. A uno le dio 5 talentos, imagínate 5 lingotes de oro. A otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Ok? ¿A cuántas personas le repartió? A 3. ¿Cuánto dio al primero? ¿Cuánto dio al segundo? ¿Cuánto dio al tercero? 1. A cada uno conforme a su capacidad. Esto es bien interesante, hermano. Otro principio para que quiero que lo entiendas. Dios conoce nuestra capacidad del manejo del dinero. La conoce. Porque nos conoce desde pequeños. Nos conoce. Dio conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y hay una capacidad intelectual también para manejar el dinero. Óigame. No hay nada malo en ser inteligentes para comenzar un negocio y manejarlo ordenadamente. Si tú estás en eso, te felicito. Nada aplaudo yo más que los emprendedores. Me encantan los emprendedores, porque arriesgan y todo trabajo implica riesgo. Ok. Y el que había recibido 5 talentos fue, y oye que dice aquí, y negoció con ellos. ¿Con qué? Con los 5 lingotes de oro. ¿Y ganó cuánto? Otros 5 talentos, otros 5 lingotes. Okay. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Ok, interesante. El primero lo hizo correctamente, hizo reproducir el dinero al 100%. El segundo hizo reproducir el dinero, multiplicar el dinero al 100%. Mira el versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Interesante. No tengo el tiempo, hermano. Pero cuando tú lees del Génesis hasta Apocalipsis, te das cuenta que cuando hay un hombre que abre un hoyo y esconde algo, es por pura avaricia. ¿Te acuerdas de aquel hombre que cuando iban a conquistar la tierra prometida encontró un lingote de oro y un manto babilónico y lo fue a enterrar en medio de su carpa, de su tienda? Y así hay varios ejemplos en la Biblia. Este fue y lo enterró. Hay cierta avaricia ahí y hay cierta haraganería ahí también. Mira el versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. A ver, ya vine de regreso. Y el Señor Jesús va a regresar. A ver, vengan y hagamos cuentas. A ti te di 5 lingotes de oro. A ti te di 2, a ti te di 1. Ok.
Sigamos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, es decir, le dio 10, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿A quién se lo dio? No se lo quedó él, se lo dio a Dios. Interesante. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Por cierto, hermano, y estoy de acuerdo con muchos maestros de la Biblia, cuando el Señor nos rapte de aquí y nos lleve a poblar el universo, estoy convencido que a muchos de ustedes lo va a poner sobre mucho. ¿A quiénes? A los que en poco han sido fiel a Él. Y hablamos de dinero, hablamos de tiempo, hablamos de recursos. Tiempos, talento, tesoro. Tú lo has puesto al servicio de Dios. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te va a poner. Yo no sé cómo lo va a hacer, yo no tengo los detalles. Pero sí, tanta galaxia y tanto planeta no es por gusto, hermanos. El reino, no voy a hablar del reino de Dios ni el reino de los cielos. El reino, cuando se fusionen los dos y Dios establezca el reino en el universo, va a ser algo precioso. Va a ser algo precioso. Y estoy seguro que va a tener planetas poblados, constelaciones pobladas de sus hijos, en donde algunos van a gobernar. Ahora, ya no van a gobernar como gobiernan los gobernadores de este mundo. Vamos a tener una mente renovada. Ya no esta mente corrupta, hermanos. Entonces vamos a gobernar de una manera diferente. Tú vas a gobernar de una manera diferente. Qué fabuloso. 24. Pero llegando también el que había recibido un talento le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo, oye cómo le responde el Señor, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Interesante, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por lo tanto, tú debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y denlo ¿a quién? ¿A quién? Al que tiene 10. ¿Te das cuenta cómo estoy de acuerdo con los maestros de teología que aseguran que Dios es un economista? Estoy completamente de acuerdo. Dios, al que le da algo y esta persona es fiel con él, lo hace producir y le da a él, Dios le da más. Y hermanos, aquí me faltaría el tiempo para decir, realmente para contarles con nombre y apellido de familias, de hermanos solteros, de hermanas solteras, que le han dado a Dios cuando empiezan a trabajar y son fieles con Él. Y los he visto ascender y ascender y ascender y ascender y ascender y ascender y ascender. Y cada vez le dan más y cada vez sus diezmos son mayores, hermano. Miren, hermanos, no necesitamos quizás el ejemplo de los creyentes en la iglesia. Voltea a ver al mundo hoy en día. ¿Quiénes son los dueños de la banca europea? Todavía continúan siendo los dueños de la banca europea. ¿Quiénes son, hermanos? Judíos. ¿Por qué los quería matar Hitler? Sí, es cierto, la raza aria y todo lo que tú quieras, ¿verdad? Y estos mugrosos judíos. Él sabía que los judíos eran el pueblo de Dios. Y que como ellos son tan ordenados en sus finanzas y le dan a Dios sistemáticamente la 10ª parte de lo que ganan, viene Dios y regresa su promesa y la regresa completa y en abundancia. Hasta este día, hermanos, la base de la economía mundial siguen siendo los judíos. Nos guste o no nos guste. ¿Y en la iglesia cómo funciona? Va a funcionar así. Al que le da más,
Dios le da más. Y viene y le da más. Entonces viene este creyente que es fiel y dice, ok, ahora Dios me... Voy a seguir con Freddy aquí. Ok, ahora Dios me dio 11,000, yo le voy a dar 1,100. Y entonces, qué increíble, ¿verdad? Y Freddy tiene un negocio ahí, yo no sé, el negocio se llama Freddy Music Shop. Y entonces Freddy Music Shop empieza a florecer. Y entonces viene y dice, hey, ahora mi amor, le dice a Analí, ahora tenemos 15,000. Y viene Analí y le dice, pero no le des al Señor, no, son bromas. Viene y dice, sí, démosle al Señor, démosle 1,500. Y viene el Señor y le va a dar más. Casi que el Señor dice, ok, apostemos a ver quién gana. Veamos a ver quién gana. Lo he visto, hermanos. Lo he visto en mis años de ser pastor. Lo he visto ocurrir. Y vienen y le dan más. Y Dios le da más, abundantemente. Y entonces empieza en nosotros aquel escozor de, este tiene pisto y nosotros no. Este es rico, nosotros no. Yo me hago una pregunta. ¿Cómo le está dando a Dios? El que el otro tenga ahora abundantemente no es casualidad. Es una historia en la familia de dar, de darle a Dios. Hermanos, he conocido el testimonio de musulmanes que diezman en iglesias cristianas evangélicas hoy en día. Y cuando les preguntan, ¿y por qué vienes a dejar ese dinero? Porque la Biblia contiene una promesa sobre diezmar. Y Dios los prospera abundantemente. Dios es un economista. Segundo lugar, Dios sabe que diezman los maduros en la fe. Casi te lo digo aquí, ya cerca del final de mi vida lo he venido a entender. Cuando uno es inmaduro en la fe, no le da a Dios. Cuando uno llega a madurar a Dios, en la fe, le da a Dios ordenadamente. Es una cuestión de maduros. Es una cuestión de maduros. Y los maduros en la fe paran disfrutando las promesas de Dios. Que el que siembra poco va a segar poco, que el que siembra mucho va a segar mucho, porque Dios ama al dador alegre. Y para terminar, hermanos, yo quiero animar con ese tercer punto a que tengamos cuidado, porque hay otro que da dinero. Hay otro que da dinero. No sé qué está pasando aquí. Yo creo que ya que empezamos a hablar de él, ya se puso bravo. Hay otro que da dinero. Hermanos, yo sé que lo que voy a decir suena fuerte, pero Satanás puede enriquecer al ser humano también. Satanás puede enriquecer al ser humano también. Y lo que voy a decir lo digo con tristeza, pero lo hemos visto desde marzo de 2020. Muchas familias en Vida Nueva se borraron, hermanos. Se borraron. Y al borrarse, yo no puedo juzgar el corazón de cada uno, pero yo quiero decir, tengan cuidado, porque Satanás los puede engañar. ¿Por qué? Porque al platicar con otros pastores nos damos cuenta que Satanás ha engañado a muchos en esta pandemia, haciéndoles creer dos cosas. Número uno, no necesitas congregarte. Ya lo he dicho, los que me van viendo también en las transmisiones saben que ya lo he repetido desde acá varias veces. Número uno, ha hecho creer a muchos que no necesitas congregarte presencialmente. Y viene esta idea de, ¿te das cuenta? Han pasado 2 años ya, no te has congregado, ya no vas a la iglesia. ¿La has necesitado? No la has necesitado. Entonces, al no congregarse, viene el creyente que siendo engañado por esa forma de pensar, como no ve lo que ocurre en la iglesia, deja de dar. Deja de dar.
comenzamos con esto de, pues no me congrego, voy a ver las transmisiones. Y hemos visto cómo la cantidad de transmisiones ha caído, la cantidad de conectados en las transmisiones ha caído. Porque decimos, ahí lo vamos a ver diferido. Y empieza la otra semana y no lo vemos. Interesante, muy interesante. Entonces, ojos que no ven, corazón que no siente. Ojos que no ven, corazón que no da. Así de sencillo. Y esto, hermanos, no es solamente en Vida Nueva. He platicado con otros pastores y está pasando exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces Satanás saca su tajada en medio de todo esto. Pero sé que Dios tiene el control y sabe cómo lleva el universo. Dios está logrando algunas otras cosas que no alcanzamos a ver. Hay otro cadinero. Y muchos creyentes nos vamos enfriando, ya no nos congregamos, ya no nos conectamos. Y peor, empezamos a ver que sin darle a Dios, nuestras finanzas están creciendo. Ten muchísimo cuidado, porque hay uno que maneja el dinero de este mundo. Como le dijo el Señor a Judas, diablo. ¿No os elegí yo a vosotros y uno de ustedes es diablo? Y dice unos versículos adelante, y ellos creían que le hablaba de ir a comprar algo porque Judas manejaba la bolsa de dinero. Interesante, ¿verdad? Hay uno que enriquece y puede llegar a enriquecer a los creyentes, hermano, cuando caemos en la trampita. Eso era todo, tan. Eso que viene es hablar acerca de las finanzas. Yo termino con una pregunta. ¿Le das tú a Dios como Él nos ha instruido? Esa es una respuesta que solo tú puedes dar. Y no me la des a mí, ni se la des al que está a la par. Respóndetela tú. ¿Le das tú a Dios como Dios ha instruido que se le dé? Ahí te dejo la inquietud. Nosotros hemos observado, hermanos, cómo el presupuesto de la iglesia ha bajado tremendamente la cantidad de dinero que se reúne al mes para funcionar la iglesia. Vamos a hablar de porcentajes, hermanos, y necesito su atención aquí a la pantalla, por favor. Quizás me voy a acercar yo un poco para acá. Ahí tienes tú el pie, el pastel, de cómo se invierte el dinero que tú y yo damos en Vida Nueva Guatemala. El alquiler del hotel representa un 34% del presupuesto. El alquiler de una bodega, lo voy a unir con eso, porque cuando salimos de la zona 9, no teníamos a dónde colocar las cosas. Yo doy gracias a Dios porque un hermano se apiadó de nosotros y nos dijo, voy a enviarles camiones, ustedes encárguense de empacar, y lo hizo, envió 3 camiones con sus mozos para ayudarnos a empacar, y les voy a prestar lugar en una bodega que tengo grande para que ahí pongan todas las sillas. ¿Te acuerdas todas las sillas rojas? ¿Te acuerdas todas las sillas azules? ¿Te acuerdas todo lo que teníamos? ¿Dónde lo íbamos a guardar? Ya no más en el garaje de Checho, por favor. Pero el garaje, yo no sé, de Freddy, y distribuirnos en todos los garajes, no se puede, hermano. No se puede. Entonces, todo lo grande que no requiere estar siendo sacado tan seguido, ha sido guardado ahí. Ahí está, lo empacamos todo para que no se empolvara y ahí está. Gracias a Dios por este hermano. Gracias a Dios por este hermano. Entonces decidimos alquilar
una bodega en Mr. Bodeguitas. Tú sabes que las bodegas de Mr. Bodeguitas lo que miden es aproximadamente unos 4 metros de fondo por unos 2 o 3 de ancho, ¿verdad? Y quizás unos 5 de alto. Ahí hemos colocado las cosas que se necesitan permanentemente. Todo esto que ves que ellos vienen e instalan a las 8 de la mañana, he sacado temprano los domingos de ahí y he guardado cada domingo ahí, hermanos. Eso representa el 2% el alquiler de la bodega. En salario se van 42%. Hace poco en una clase que yo tengo los miércoles, yo estamos viendo la lección 8 sobre dar, diezmar, darle a Dios, que somos administradores de lo que Dios nos da. Y me llamó la atención que casi todos los que están ahí estaban sorprendidos de que nosotros pagamos salarios. Sí pagamos salarios, hermano. La gente no trabaja por gusto. Y la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Y pagamos salarios. Hay gente encargada en transmisiones, hay gente encargada aquí en alabanza, hay gente en administración, ministerios infantiles, pastor, hermanos. El obrero es digno de su salario y hay una planilla que pagar mensualmente. Y ha sido mi preocupación desde el día que nació la iglesia. ¿Cómo vamos a pagar a los que la iglesia va empleando? Y voy a decir algo, hermanos. Todos estos hermanos son necesarios para que la iglesia funcione. ¿Qué sería sin ellos? Son importantísimos y cada uno hace su trabajo. En Ministerio de Mujeres, que ya comenzó, 1%. Gastos ministeriales, 5%. Ahí hay un montón de rubros, hermanos, que yo no quisiera entrar en detalles. Se paga internet para transmisiones, se paga, estamos visitando a las familias, hay gastos que se hacen cuando visitamos a la familia, no llegamos con las manos vacías. Rubros los tiene administración, o detalles los tiene administración. En transmisiones, ustedes ven todo eso que está ahí, hermanos. Para empezar, quizás es aparte lo de inversiones. Invertimos una cantidad fuerte hace aproximadamente 1 año y medio o 1 año, no recuerdo, quizás Jonah me ayuda a recordarlo, pero fue una cantidad fuerte. No teníamos estas cámaras, no teníamos los trípodes, no teníamos el switcher, pregúntale a él qué es un switcher. No teníamos todo esto que ves, monitores y computadoras. Hemos comprado una computadora que se necesitaba para las transmisiones, porque con las computadoras que tratamos, las viejitas, yo me acuerdo que le di una viejita, use esta, hermano. No, hermano, no levanta la transmisión. Hemos invertido un montón en eso, hemos invertido en equipo acá. Yo sé que son cosas que nos están preguntando, hermanos, este woofer se ha quemado 2 veces. Su woofer se ha quemado 2 veces. Vale 18,000 y cada reparación ha costado 5,000. Yo sé que son cosas que nosotros no decimos, pero lo ponemos como inversiones. Hay una batería eléctrica que compramos en octubre, porque la otra se arruinó. Y estoy seguro que esa se va a ir arruinando porque andamos llevándola y trayéndola, llevándola y trayéndola. Son inversiones que hacemos. Hemos puesto por eso ahí un porcentaje para mantenimiento, equipo de transmisiones y alabanza. Jóvenes ahora tienen una cantidad, una partida para el presupuesto, para funcionar los jóvenes. Quiero contarles que los jóvenes ya comenzaron a reunirse, también en la diáspora, como estamos en la iglesia. Tuvieron su primera reunión en el garage de mi casa, con mucho gusto mi esposa. Nos íbamos a ir y dejarlos solos, pero necesitaban ubicarse que dónde estaba el café, las cucharas y todo eso, entonces nos quedamos con ellos, un grupo bonito, y van a tener su segunda reunión este próximo sábado. Lo están haciendo cada 15 días, pero van a necesitar comprar soda, galletas y un montón de cosas que no reciben a los jóvenes así nomás. Van a estar haciendo salidas, campings, qué sé yo. Y hermano, el dinero se necesita para funcionar, desgraciadamente. Ministerios infantiles tienen 1%. Hay gastos cada
Cada clase que se da, hermanos, hay gasto. Cuando ves el alquiler del local, del hotel, ahí estamos incluyendo el cuarto que tenemos ahora para niños. Tenemos que explicar una cosa. Eso es 34% porque el semáforo está en rojo en todo Guatemala. Bueno, en todo el país, casi en todo el país está en rojo. Pero en Guatemala está en rojo. Ya nos dijo el hotel que cuando cambia a anaranjado, los precios van a ser diferentes. Este 34% va a subir. Y ya nos advirtió el hotel que cuando cambia a amarillo, los precios no van a ser los mismos del anaranjado. Y que si llegamos a verde, casi que nos dicen, ay, que les vaya bien hoy. Sí, yo sé que algunos decimos, hey, un local, yo creo que podría ser el siguiente paso, un local. Pero no quiero pensar en eso todavía. Yo creo que nos da tiempo, el año, estamos en rojo y no creo que el asunto vaya a cambiar. Diezmo a Metroamérica 020, sí hermano, damos a misiones. ¿Por qué lo dan, hermano Chicho? Porque Vida Nueva San Salvador, que es la que rige Vida Nueva Guatemala, lo ha pedido a todas las vidas nuevas. Lo hace Vida Nueva Colombia, lo hace Vida Nueva Costa Rica, lo hace Vida Nueva Managua, lo hace Vida Nueva Honduras, lo hace Vida Nueva San Pedro Sula, lo hacemos Vida Nueva Guatemala. Damos el 10% a misiones de lo que entra, del presupuesto. O sea, damos el diezmo de los diezmos. ¿Quiénes salen beneficiados? Bueno, avanzan las obras y el evangelio y la gente se está convirtiendo. Ciudad de México va a celebrar su aniversario este mes, hermanos. Y ahí está Javier, que fue pastor de nosotros. Javier recibe parte de ese dinero. Es decir, Javier y Claudia, para funcionar en México, ¿verdad? Para funcionar en México. Pero también David Guadrón y Alex, y ya conocen ustedes a los demás, Chiti, hermano José Walter, Edwin Bejarano, ustedes los conocen. Ahí está, hermanos, de manera que ahí se distribuye el 100% del presupuesto. Ahora, Checho, pero ¿y por qué se te ocurrió hablar de eso cuando estábamos en Romanos 12? Lo que ocurrió, hermanos, es que la cantidad que se ha venido recogiendo mensualmente ha venido disminuyendo. En diciembre del 2021, a mí me llamó poderosamente la atención que los diezmos, lo que diezmamos, alcanzó el 68.16 del 100%. Quiere decir que ahí hubo un faltante, hermanos. ¿Cuánto faltó ahí para el 100%? 12%, ¿verdad? 12%. 22%. 32%. Qué malo Checho para la matemática. Y en enero el asunto empeoró. En enero, porque yo dije, bueno, no vamos a decir nada. Quizás enero mejora todo. Vaya, la gente se fue a Navidad y gastó en Navidad y todo, ¿verdad? Va, está bien. No, hermanos, en enero diezmamos el 53.2 del 100% del presupuesto. Ahora, ¿por qué nos preocupa? ¿Por qué nos preocupa? O quizás vamos a por la pregunta primera. ¿Y cómo han hecho para salir adelante? Gracias a Dios, hemos ahorrado. Gracias a Dios, hemos ahorrado. Y creo que era un ahorro que venía de los años anteriores. Y entonces de los ahorros hemos estado tomando para cubrir el 100% del presupuesto. A donde a mí me hace apretar todos los botones de alarma es que eso se va a acabar. Si seguimos así, eso se va a acabar más rápido de lo que pensamos. Entonces ahí vamos a estar en serios problemas, hermanos. Vamos a estar en serios problemas. ¿Y cuál es la solución, Checho? Bueno, te presentamos cómo está distribuido el presupuesto. Si tú estás de acuerdo y eres un dador alegre y ordenado, entonces da. Pero dale a Dios lo que corresponde. Y te aseguro que salimos adelante. Te aseguro que salimos adelante. Dale a Dios lo que corresponde. Si no estás de acuerdo,
no hay problema, no des. No hay problema, no des. Ahí estarías diciendo tú, yo no estoy de acuerdo. ¿Okay? Si quieres platicarlo con cualquiera de nosotros, platícalo. Somos accesibles. Somos accesibles. ¿Qué saca adelante todo esto? Es que diezmemos correctamente. Yo estoy convencido, ya lo he dicho antes, que Dios ya te dio el dinero. El que necesita darlo eres tú. Dios envía el dinero. Dios da el dinero. Y que necesita darlo eres tú. Por eso, cada vez que tú ves esta diapositiva, no es en balde. Y le ponemos ahí al final, sé fiel con el Señor. Sé fiel de acuerdo a cómo has sido instruido en darle, ¿verdad? Eso es, hermanos, eso es lo que queríamos hablar. Estamos abiertos a cualquier pregunta, platica con cualquiera de nosotros. Podemos darte toda la información que necesitas, ¿verdad? Yo sé que hoy no di cifras de lo que hemos invertido para transmisiones y para alabanza, ¿verdad? No he dado cifras, pero invertimos fuertemente porque había que estar en la red, hermanos, ¿verdad? En la red. Vamos a orar, vamos a recoger los diezmos y ofrendas, vamos a cantarle al Señor, ¿verdad? Algunos diezman electrónicamente. Amén. Ahí está. Tómale foto. Esa es la cuenta oficial de la iglesia. Cualquier cantidad que tú depositas es registrada por administración y va a dar a los diezmos de la iglesia, a la iglesia. No va a dar al bolsillo de nadie, hermanos. Esa es la cuenta oficial de Iglesia Vida Nueva Guatemala. A menos que tú comuniques a cualquiera de los líderes, fíjese que yo estoy dando una ofrenda, ahí va una ofrenda de tanto, y le envíes la boleta si quieres a Edwin, a quien quieras, y decir, fíjese que quiero que sea destinado para X cosa, ¿verdad? Yo no sé, vi que les hace falta un micrófono y quiero que se compre un micrófono. Ok. Hay un principio bíblico. Uno debe usar el dinero para lo cual la gente que lo da dice que se dé. Entonces, si lo haces electrónicamente, qué bendición. Algunos lo hacen presencialmente, fabuloso. Es lo mismo, es depositado en la cuenta de la iglesia, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque miren, realmente hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Es algo tan básico como eso. Hasta que, Ebenezer, ¿verdad? Hasta aquí nos ayudó Dios. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Dios ha sido bueno con nosotros, de todas maneras. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de voltear a ver esto de las finanzas de la iglesia, pero también nuestras finanzas personales. Pero también esto de darte a ti lo que a ti te corresponde, Señor. Padre, nosotros te pedimos que tú multipliques lo que ahora trae tu pueblo y te va a dar en este momento. Y que lo uses para que esta iglesia siga funcionando, Señor. Gracias, Señor, te lo agradecemos, te agradecemos la mañana, bendice el resto del día. En el nombre de Cristo Jesús te lo decimos, Señor. Amén y amén.